Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Mi nombre es Hugo y estoy aquí para ayudarte a hacer un uso inteligente y responsable de tu dinero. Hoy en el diccionario de inversión vamos a hablar sobre los pasivos, también conocidos en inglés como liabilities. ¿Y qué es un pasivo? Un pasivo lo podríamos definir como las deudas o obligaciones con las que todo individuo debe cumplir. En el anterior vídeo habíamos aprendido que los activos es todo aquello que pone dinero en tus bolsillos, pues por el contrario los pasivos es todo aquello que saca dinero de tus bolsillos. Y dentro de los ejemplos más comunes de pasivos tendríamos la letra del coche, una hipoteca, las tarjetas de crédito, un préstamo personal, un préstamo para los estudios, etcétera, etcétera. En definitiva, es el dinero que tomamos prestado por el banco o un prestamista para la compra o financiación de todo aquello que no nos podemos permitir en efectivo. O dicho en otras palabras, la adquisición de pasivos es como comprar en el presente con el dinero que vas a tener en el futuro, pero pagando el alto precio de los intereses. Debido a los porcentajes de interés, hay que ser consciente y responsable a la hora de adquirir pasivos, ya que el precio a pagar va a ser más alto. Y vas a tener que pagar más dinero por lo mismo solo por poder disfrutarlo hoy. Por esa razón tienes que invertir tu dinero en la compra de activos y no pasivos. Y aunque no todos los pasivos son malos, en general poco a poco se van a ir comiendo tu dinero y van a limitar tu liquidez sin apenas darte cuenta. Y si quieres saber la principal razón por la que un gran número de familias tiene problemas financieros y se pasan toda su vida trabajando para terminar sus días con cero o nada, es porque invierten su dinero en la compra de pasivos y no activos. Y si después de todo esto aún piensas que puedes aumentar tu patrimonio con una sola fuente de ingresos, no inviertes en activos y poco a poco sigues aumentando tus deudas y la compra de pasivos, te deseo mucha suerte. Va a ser casi imposible que puedas alcanzar la libertad financiera si gastas más dinero del que ganas. Pero toda regla tiene una excepción y los pasivos pueden jugar un papel muy importante si sabes cómo utilizarlos a tu favor. Por ejemplo, una hipoteca sobre una propiedad que vas a poner en alquiler, y siempre y cuando hayas hecho los deberes de antemano. Has comprado la casa por debajo del precio de mercado. Si también has elegido una zona donde hay alta demanda de alquiler. Por último, si has negociado con tu banco las condiciones de tu hipoteca. En este caso, tu casa dejaría de ser un pasivo y pasaría a ser un activo, porque la propiedad en alquiler va a empezar a poner dinero en tus bolsillos cada mes. Aún así te recomiendo eliminar en la medida de lo posible la cantidad de pasivos, para que puedas tener mayor liquidez para la compra de activos que te generen ingresos. Y recuerda que tu mentalidad juega un papel extremadamente importante a la hora de lidiar con los pasivos. Tienes que mantener una mentalidad muy fuerte para superar los momentos difíciles y así poder alcanzar la libertad financiera. Pues esto es una breve explicación de lo que son los pasivos en finanzas. Aprieta el botón me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones si es que aún no lo has hecho. Muchas gracias por haber estado conmigo hasta el final. No te pierdas el siguiente vídeo del diccionario de inversión. Save to invest and have healthy pockets.